Ya, bueno chicos, les voy a mostrar, bueno, les voy a grabar un video aquí para ver más o menos cómo se aplica el método de mínimos cuadrados en una muestra de datos que ya habíamos trabajado en clase. Bueno, yo encontré una pequeña referencia al mecanismo que les subí ya a Schoology. Y bueno, para que le echen una miradita, van a ver que existen algunas pequeñas diferencias respecto a lo que nosotros habíamos visto en clases. Eh, pero en verdad es exactamente lo mismo. O sea, en términos de la notación, el m va a ser nuestro parámetro a, que es la pendiente, y el n va a ser nuestro parámetro b, que había sido el coeficiente de posición. Este está escrito un poquito distinto, porque si lo recuerdan, nosotros lo habíamos descrito en función del parámetro a. Aquí había el valor de a dando vuelta. Es exactamente lo mismo. Ya, si ustedes reemplazan a por lo que habíamos calculado en esta parte de aquí, en este sector de acá, ustedes deberían ver mediante un poquito de trabajo algebraico que esta expresión de aquí es exactamente la misma que nosotros vimos en clase. Solo como un comentario, bueno, quise agregar esta guía, bueno, no una guía, es un pequeño extracto. Esto extra para, bueno, introducir un pequeño parámetro que es bastante relevante en términos del asunto de los errores. Bueno, se le conoce como el parámetro chi cuadrado, que este de acá está descrito aquí, y dice que es la sumatoria de 1 a n de esto. Bueno, en palabras más fáciles, se está restando el i obtenido, o sea, el i obtenido de las mediciones, menos el i, si lo notarán de acá, es el i obtenido por nuestro modelo ajustado a mínimos cuadrados. Gráficamente esto se ve así, el dato versus el modelo tienen una pequeña diferencia acá, dada en términos de una resta nomás. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le pone chi cuadrado? Porque, bueno, la resta, necesitamos sumar las restas positivas. O sea, nunca vamos a ver si es que está hacia abajo o si es que está hacia arriba cuando son un montón de datos, o sea, una cuestión que tiene que ser automatizada. Pero, bueno, para poder arreglar ese problema, elevamos la diferencia de esas dos cosas, del modelo menos el dato, al cuadrado, para que siempre nos den positivo. Bueno, es un detalle que vamos a discutir un poquito más en clase, pero para que lo tengan presente, porque aquí aparece ese parámetro, acá, dentro de esta guía, aquí. Y bueno, el asunto es que hay que calcularlo para saber más o menos cuál es el error en el parámetro m y cuál es el error en el parámetro n. Aquí están descritas las expresiones, no es necesario saber tanto la teoría de atrás, sino que, bueno, ver su implementación. Bueno, en fin, tenemos nuestra tabla de datos, la que ya habíamos compartido, también está en Schoology. Y bueno, tenemos un dato en X, en el eje X, y un dato en el eje Y, que son simplemente mediciones. Nosotros podríamos considerar que esto es una masa, esto es un tiempo, en verdad da lo mismo. Son datos experimentales en general. Bueno, aquí se alcanza a ver que es una correlación bastante simple en términos de los X. Y bueno, como variable independiente, yo la dejé escrita en términos del 1 al 100, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Y este es un dato medido con algún ruido. Si nosotros graficamos estas dos cosas, no olvidar gráficos de dispersión, bueno, estas cosas se ven algo así. Bueno, claramente la modelación de los datos está un poco forzada, aquí se alcanza a ver más o menos una especie de recta. Bueno, yo lo hice así porque precisamente el ajuste mínimos cuadrados es para encontrar algunas rectas. Bueno, eso. Entonces vamos a ver cuáles son los parámetros que necesitamos. S sub x y quiere decir la suma de los x y, los x por los y. S sub x la sumatoria de los x, S sub y la sumatoria de los y, xx los x cuadrados, y creo que eso es todo lo que necesitamos. N es el número de datos. Ya, vamos a hacer el proceso bastante rápido, así que como pueden retroceder el video y todas esas cosas, simplemente voy a avanzar. ¿Ya? Voy a poner aquí mis parámetros necesarios para poder ajustar el modelo. Voy a poner la suma de los x, la suma de los y's, la suma de los x por los y's y la suma de los x cuadrados. El parámetro n
Voy a ponerle n mayúscula a pesar de que simplemente es el total de los datos, ¿ya? Para ser consistente un poquito con este modelo de acá. Ya ahí no se pierdan tanto con el asunto de mirar la y. Calculamos entonces rápidamente la suma de los x, los y's, eso es rápido. La suma de los x ponemos aquí la suma de los y's. No se olviden, control shift hacia abajo para poder agarrar todo. Nos faltan los x por los y's, así que vamos a hacer, igual esto tiene, si mal no recuerdo, Excel tiene una función para hacerlo, pero vamos a escribirlo acá por un asunto de ser consistente con la jornada. Vamos a poner aquí los x por los y, esto es igual a este por este, y no olvidar el botón de replicación, 2 clics para poder lanzar todo hacia abajo. Calculamos los x cuadrados, podríamos haberle puesto cuadrado, pero en verdad es lo mismo. Y ahí estamos. Entonces calculamos la suma de los x y los y y la suma de los x cuadrados. Estamos. No olvidar que en el caso de que tengamos muchos datos, es bueno ocupar la función contar a, que les cuenta todas las celdas que son distintas de 0. Tenemos 101 datos, porque se está contando el 0. Ya, pues con eso estamos listos. Voy como referencia entonces de nuevo a nuestra pequeña guía o a nuestro cuaderno, que en verdad son exactamente lo mismo, salvo por este parámetro de acá que están nombrados de manera distinta. Este es nuestro A. Hagamos el cálculo entonces. N por la suma de los x por y menos la suma de x por la suma de y. Vamos a calcular. Entonces nuestro parámetro A va a ser igual n por la suma de los x y menos la suma de los x por la suma de los y, la suma de los x por la suma de los y. Voy a poner esto en paréntesis. No debe ser cosa que vaya a aparecer algo malo. Abro otro paréntesis por acá para poner toda el término de acá abajo. N por la suma de los x cuadrados, menos la suma de los x por la suma de los x, que es lo mismo que la suma de los x, todo eso al cuadrado. Calculamos el parámetro A, nos da eso. Parámetro B, vamos a ocupar esta expresión como algo novedoso, hermano. Ustedes pueden ocupar el asunto del, como lo habíamos descrito en nuestra vez pasada, así. No, así. Como la sumatoria de los y es menos A por la sumatoria de x partido por n. Lo pueden hacer así por su cuenta. Yo voy a seguir este parámetro de acá, es exactamente lo mismo, así que no hay que temer. ¿Ya? Lo voy a escribir con este de acá por un asunto de simplicidad en términos de la notación y bueno, para que vean también otra forma de calcularlo. Va a ser la suma de los x al cuadrado, paréntesis, por la suma, me perdí, aquí, la suma de los x al cuadrado por la suma de los y menos la suma de los x por la suma de los x y, correcto, todo eso dividido por n por la suma de los x al cuadrado, ¿sí? Menos la suma de los x por nuevamente la suma de los x. Tenemos eso. Bueno, confirmamos que efectivamente da lo mismo que en el caso anterior, solo para confirmar. Nosotros habíamos dicho que b era la suma de los i's, voy a poner paréntesis, la suma de los i's menos a por la suma de los x, todo eso partido por n. Veamos.
perfecto. Todo es igual. Bueno, ahora el problema está en que, bueno, voy a dejar escrita aquí nuestro modelo. Voy a ponerle y sub modelo. Debería ser igual a m por x, o sea, 1.82 por x, más, nos dio positivo, 15.6, que es el coeficiente de posición. Ya, si eso es así, nosotros vamos a poner aquí nuestro y del modelo, solo el eje y. Lo calculamos, debería ser 1.80, perdón, vamos a poner completo, s, por x, por el x que es de la medición para coincidir los puntos, ¿ya? Más el b. Ahora, no olvidar que si yo replico este número hacia acá abajo, tenemos un problema. Está replicando estas filas de acá y bajándolas dentro de la replicación, así que lo que tenemos que hacer es bloquearlas para que siempre esté calculando con los mismos parámetros de A y B. Y ahora sí tiramos hacia abajo. Ese es nuestro I modelo. Por así decirlo, nuestra guía debería ser este. El I que nos va a dar la recta. ¿Ya? Y cada uno de nuestros puntos tiene un problema con respecto a esa recta, porque no cae perfecto. Entonces vamos a calcular las restas. ¿Qué quiere decir eso? Calcular nuestro chi cuadrado. Vamos a calcular las restas cuadráticas, tal cual sale acá, si mal no recuerdo. Sí, las restas cuadráticas. O sea, vamos a ponerle chi cuadrado en cada dato. Esto debería ser la resta del i obtenido, menos el i del modelo. Y todo eso al cuadrado. Calculamos eso hacia abajo. Y bueno, vemos que es un montón de parámetros, hay datos. Vamos a poner aquí el parámetro del chi cuadrado. Porque este es el chi cuadrado en cada punto. Vamos a ponerlo aquí. Este es el chi cuadrado que va a ser nuestra suma. Ya que, si mal no recuerdo, está descrito así, como la sumatoria de 1 a n de todas las diferencias al cuadrado. Así que solamente calculamos. Ponemos igual, suma de todos los chi cuadrados hacia abajo, cerramos y ahí estamos. Ya, calculamos ahora el error en A. Y según esto, el error está descrito como la raíz cuadrada de todo esto. Bueno, vamos a poquito. La raíz cuadrada, pongámosles igual. Voy a poner dos paréntesis aquí. La raíz cuadrada es lo mismo que elevar a 0,5, así que vamos a dejar todo esto. Ups, una tecla que no corresponde. Voy a dejar el paréntesis elevado a 0,5 porque esa es la raíz de todo lo que sea que pongamos dentro. Aquí deberíamos poner dos parámetros, o sea, dos paréntesis en verdad, porque son dos divisiones. O simplemente multiplicar estos dos arriba y dividirlo por la multiplicación de este por este. Ya, vamos a hacerlo así, que parece ser una anotación un poco más amistosa. Paréntesis n por chi cuadrado, que es este. Ups. Todo eso dividido por paréntesis. Voy a poner vamos a tener que poner otro paréntesis por otro paréntesis. Ahí están los dos paréntesis que voy a poner para multiplicar estos dos parámetros de acá. N por la suma de los x cuadrados menos la suma de los x por la suma de los x. Hasta ahí estamos bien. Voy a hacer clic aquí y ahora hay que poner los n menos 2. O sea, n menos 2. Calculamos y tenemos ese error.
Vamos a calcular ahora el error en B. Lo mismo, la misma raíz, las mismas cosas. Elevado a 0,5. Mismo error de nuevo, se puede apretar la flechita. Voy a ponerle aquí al tiro la división de estas dos cosas. Los s cuadrados, o sea, los x cuadrados por el chi cuadrado, y todo esto dividido por esta multiplicación. Los dos paréntesis, hay que ordenarse aquí. N por la suma de los x cuadrados menos es la suma de los x, de nuevo por la suma de los x y por n menos 2. Ahí está obtenido el valor. En general, cuando uno presenta esto, tiene que decir que el valor de a va a ser igual a... Vamos a aproximar los 1.82 y vamos a poner aquí un símbolo que creo que debería ser correcto. Vamos a buscar por aquí. Aquí está, justo este. Más menos. Si no lo encuentran por ahí, tienen que buscarlo en alguno de este montón de símbolos que está acá. 1.82 más menos el error en A. Le vamos a poner estas dos cifras significativas aproximando también aquí, que debería ser .14. B, exactamente lo mismo. Vamos a poner 15.69 más menos, ya, voy a ponerlo aquí. Daría el copia y pegado, pero acá, más menos 8.07. Y ahí estamos. Obtenemos el cálculo y bueno, podremos graficar los datos. De nuevo hacemos lo mismo. Están aquí los datos. Y nosotros podemos agregar a esta serie. ¿Dónde están? Serie 2. Creo que era acá. Seleccionar datos. Vamos a agregar un poquito un nuevo modelo, el nombre de la serie. Podríamos ponerle aquí modelo. Los valores de x van a ser exactamente los mismos. Y cada punto de y tiene que ser nuestro y del modelo. Aceptar. Y vemos qué tal. Ahí está. Ya, bueno, claro está que las líneas de error que tenga cada uno de estos puntos, podemos agregarlas aquí, Podemos hacer algo así. Si hacen dos clics en algún puntito del modelo, no estoy seguro si esto se puede cambiar a una línea, Bueno, da lo mismo. Si hacemos doble clic, a ver, voy a asegurarme que sea del modelo, voy a agrandar un poquito esto. Ya, acá. Aquí. Ponerle una línea sólida. Y ningún marcador, eso sí quiere decir que no le voy a poner ningún puntito, se ve mucho mejor ahí. Eso. Perfecto. Podemos ponerle barras de error a esto. Perdón. Barras de error, aquí estamos. Si yo clic a estos puntos de acá, puedo agregarle un posible error, considerando cuál es la medición, cómo han sido las mediciones y todas estas cosas. Pero en vista de que ahora solamente estamos calculando un modelo, basta con eso. Tenemos nuestro gráfico, tenemos nuestra dispersión de datos
y tenemos nuestro modelo hecho según el ajuste de mínimos cuadrados. Con eso estamos. Eso. Adiósito.